que puede hacerme negocio en México, pues no cualquiera. O sea, muchos vienen, empezó a dar cuenta que había muchos ranchos donde se desperdiciaba a veces las cosechas enteras. Él tenía mucho esa visión de encontrar negocio donde nadie más se encontraba. Y eso también nos ha servido ser una empresa familiar, que las decisiones se toman entre muy pocos. Y el desempleo aquí, me atrevería a decir que en cierto nivel es inexistente. Aquí hay demasiada oferta de trabajo. Yo quisiera que no se convirtiera tanto o exclusivamente automotriz San Luis Potosí. Cada clavo que está ahí puesto, cada tornillito, cada detalle, te ha costado mucho trabajo. Y ese es el cariño. O sea, si quieres a la empresa como si fuera otro hijo más. El 90% de las empresas mexicanas son familiares. No se puede hablar de emprendimiento sin hablar de este tema. Y qué mejor que hablarlo de la mano de un empresario consolidado como Miguel Compeán, quien junto con su hermano lideran la empresa Alco, empresa líder que se dedica a la comercialización de alimentos deshidratados, mejor conocida como Alimentos Compeán. Acompáñame a conocer su historia, sus mejores hacks para llevar una empresa familiar, sobre cómo logró salir fortalecido de una lucha contra la competencia de transnacionales y de cómo superó el reto de haber sufrido un incendio que casi consumió el patrimonio familiar. Acompáñame a ver este grandioso episodio y además, no sin antes mencionarles y agradecerle a Redwood Villas, nuestro patrocinador oficial, que nos proporciona este hermoso espacio para grabar. Y que además tienen que conocer porque tiene un servicio diseñado exclusivamente para emprendedores y empresarios. Checa sus redes sociales porque seguro te conviene conocerlo. Bueno, Miguel, me gustaría que empezáramos pues por el principio, que nos cuentes pues la historia de la empresa de Alco, a qué se dedican. Me gustaría pues conocer cómo fueron sus inicios, quién fue el fundador, en qué contexto se dio, o sea, para ti en tu vida. Si no me fallan las cuentas, creo que tenías como unos 8 años cuando fundaron la empresa. No, todavía ni nacía cuando fundaron la empresa. Todavía ni nacías. Ok, sí. Entonces hay un dato mal en internet. Bueno, entonces, ¿quién fue el fundador de El ingeniero Federico Compeán Meléndez, mi papá. ¿Tu papá? Él empezó Alimentos Compeán. El acta constitutiva está en 1967. Ok. Entonces todavía no nacía, yo nací hasta el 76, así es que ya tenía un rato. Él empezó primero como socio de Nafinsa, que buscó accionistas para entrar en el negocio del ajo y la cebolla. Y todo eso empezó. Mi papá, él sí era todo un emprendedor hecho y derecho. Él sí era el emprendedor más grande que yo he conocido en mi vida, era mi papá Federico Compeán. Y él antes tuvo otros negocios y dentro de esos negocios empezó a conocer de las especies. De diferentes tipos de especies y manejaba en otra empresa que tenía antes el orégano, la pimienta y diferentes herbolarias. Y de ahí, estando en el campo, y aparte fue agricultor muchos años, y de ahí nació el gusto por el campo. Aparte, desde mi abuelo, él trabajaba en el Enequén, tenía una corralería. De hecho, mi papá, su especialización o su maestría fue en fibras duras. Y de ahí, él conociendo el campo, pues visitaba muchos ranchos y se empezó a dar cuenta que había muchos ranchos donde se desperdiciaba a veces las cosechas enteras por falta de precio, falta de poder colocarlo en el mercado, el ajo y la cebolla. Entonces, en eso, una empresa que estaba cerrando, Heinz Alimentos estaba cerrando una fábrica, porque se iban a regresar a Estados Unidos a seguir su negocio allá, y estaban vendiendo una fábrica, los fierros de una fábrica en Salamanca, una deshidratadora, y mi papá, al estar metido, era jonjolí de todos los moles, le encantaba andar en todo, y se entera de que le están vendiendo. Entonces va a la visita y dice, no, esto sí me sirve, y yo he visto dónde está la materia prima de esto. Entonces, creo que 10 vagones de ferrocarril, desmantela la planta y se la trae a San Luis, y aquí la empieza a armar, ahí en el eje 110, donde está actualmente, y hace una reconstrucción de esa empresa y le empieza a trabajar.
Y como tenía conocimientos y había sido agricultor, sabía dónde conseguir las materias primas y empieza a hacer el negocio de alimentos Compeán. Ya para 1969 ya estaba montada, trabajando y empezando a generar clientes desde ese entonces. Okay. Ya un poquito más adelante llega mi mamá con mi papá y empieza a ayudarle a formar el negocio unos cuantos años. Con mucho esfuerzo, inclusive pues, mi mamá dice que llevaba a mi hermana chiquita y a mí en la panza todavía, o sea, yo conocí Alimentos Compeán antes de ver la luz, ya había estado ahí. Yeah. y más adelante llega mi hermano Carlos Compeán y a apoyar a mi papá y de ahí él empieza a generar más crecimiento y más tecnología para la empresa y hacen buena mancuerna hasta que mi papá le dice, bueno, pues aquí te dejo mi silla y yo me sigo de emprendedor, ¿no? Porque pues, seguía teniendo ranchos, seguía generando otros negocios y Carlos muy a bien pudo continuar el legado de mi papá. Ya cuando yo iba saliendo de la carrera, y bueno, y esto él estuvo como 20 años más o menos, él llevando el negocio y en eso yo ya me iba a graduar y en una ocasión me visita. Ya me había ofrecido mi papá venir a trabajar con ellos, pero va Carlos, mi hermano, me dice, oye, ¿no te gustaría venirte acá un tiempo con nosotros? Y yo dije, órale, va. Pero mi plan era trabajar un año e irme a viajar por el mundo a buscar también ser emprendedor. Pero llego aquí a trabajar con él y muy, muy bien. La verdad, hacemos muy buena mancuerna. Tenemos muchas cosas en común, pero también muchas cualidades diferentes que nos complementamos. Entonces, ¿y qué edad tenías cuando ya te integraste? Como 22 años, creo. 20. ¿Ya habías acabado la carrera? Acababa de terminar. Recién me gradué de Monterrey, me vine a trabajar. Entonces mi plan era trabajar un año, juntar dinero, irme a hacer algo más de mundo. Ya había bajado un poco, pero tenía ganas de conocer Sudamérica. Y que hasta la fecha no conozco mucho. No he bajado para allá. ¿De dónde has ido? Bueno, a varios países del Caribe, pero creo que Panamá es lo único que he conocido. Ya bien, más bien. Para el sur, sí. Para el norte sí conozco más, para otros continentes. Pero sí me quedé con las ganas de hacer ese viaje. Y ya después, estando aquí, también en el Inter que trabajaba con ellos aquí, también trabajaba con papá, administrando un rancho, que fue la razón por la que me fui a Tampico a estudiar primero y luego a Monterrey. Convenciendo a mi papá de que quería ir a trabajar al rancho, pero realmente quería ir a buscar más mundo. Y ahí también aprendí mucho de agricultura, entonces ahí hacía buena mancuerna con mi hermano, porque mi hermano ya tenía mucha idea de lo que era la productividad y en la parte de ingeniería, y yo era administrador, entonces también empecé a buscar hacer estructura dentro de la empresa. Entonces todo lo que durante todos estos años antes que estuvo mi papá y luego mi hermano, yo llegué a ayudar a capitalizar muchos de los recursos que ya teníamos y a meter un poco más de administración en la empresa. Entonces, ¿tu hermano es qué formación tiene? Él es ingeniero mecánico, electricista, creo que es maestría en administración. Entonces él se vino, cuando mi papá también le habla, se vino a trabajar con él y pues, ahí empezó también el negocio a ser un negocio todavía más productivo, más redituable. Y se vinieron tiempos difíciles, competimos en aquel entonces, yo ya conocía Alimentos Compeán, yo desde la panza ya iba a Alimentos Compeán. No checaba porque no podía sacar la mano. pero sí. Pero a través de la mamá. Sí, pero después de niño todavía visité mucho Alimentos Compeán y todavía cuando estaba en la prepa estuve trabajando ahí. Yo creo que tendría como unos 17, la primera vez que trabajé en Alimentos Compeán, antes de salir la prepa. Y después regresé, pero en el Inter desde los 12, 13 me le pegaba a mi papá para ir a los ranchos. Entonces yo siempre me gustaba mucho el campo. Hasta la fecha. Me decías que si soy más de campo o de ciudad, pues la verdad es que sí me gusta mucho la comodidad de la ciudad. Pero me encanta ir al campo por la naturaleza. Durante el trabajo que estuve con mi papá, yo me dedicaba más a los ranchos, le ayudaba en cuestiones de administración, pero veía mucho cómo mi hermano iba haciendo el negocio crecer también de Alimentos Compeán en conjunto con mi papá y también en parte con mi mamá. Mi mamá ya. ¿Tu papá y tu mamá qué formación tienen? Mi papá era ingeniero químico. ¿Químico? De aquí de la facultad de la Autónoma. No estoy seguro si fue aquí o no me acuerdo. La verdad es que ya hace mucho. Pero dio muchas conferencias aquí en la universidad de aquí de San Luis Potosí. Y mi mamá estudió secretaria bilingüe, pero tuvo otras profesiones y ya después
se casó con mi papá y empezó con los negocios, pues se volvió experta en administración porque tenía que ayudarle a mi papá en todo, a llevar cuentas de todo y a darle soporte. Y tiene una diferencia de edad de 22 años de diferencia, entonces mi mamá pues traía toda la pila. Y mi papá también siempre tuvo mucha energía para hacer negocios y tuvo infinidad de negocios. O sea, tuvo muchos negocios que prosperaron y otros que no. Así que sí, como emprendedor te digo, él tenía mucho esa visión de encontrar negocio donde nadie más se encontraba. Donde alguien veía unos fierros que ya no servían, él dijo, aquí está. Sí, dijo, de aquí soy, y se los trajo. Ya estaban desmantelando la planta cuando él la compra y la volvió a armar aquí y él vio ese nicho de mercado muy potencial aquí en México porque en aquel entonces sí teníamos mucha competencia local. Y después, más adelante, con los 90 se vinieron competidores otra vez americanos e instalaron una de las plantas una de las compañías más grandes del mundo en la parte de deshidratación, que por cierto Alimentos Compeán a eso se dedica, a deshidratar vegetales, principalmente ajo y cebolla, somos especialistas en esos dos, pero también deshidratamos nopal, chile y algunos otros vegetales duros, pero esos son nuestros principales productos. Cuando empezó, como ¿cuántos empleados eran? O sea, para darnos una idea de cuánto ha crecido. Yo creo que cuando empezó a armar la planta y eso, de haber tenido unos 15 empleados. Y después fue creciendo. Cuando yo llegué a trabajar en prepa por ahí, yo creo que tendríamos unos 40, 45 empleados. Y ahorita sí tenemos como unos 170 empleados. Eso es lo que ha ido creciendo Alimentos Compeán. Y bueno, ahorita estabas contando este tema de las transnacionales. Dices que antes había muchos competidores y... Sí, había... No eran tantos, porque la verdad es que no es un negocio fácil de hacer. Se requiere cierto conocimiento de la deshidratación para que te queden bien los productos, y por otro lado también necesitas saber conocer el mercado, conocer las cosechas, conocer los puntos finos, ¿no? Y aunque no había muchos, sí había competidores, pero en eso llega un gigante en la industria de deshidratación, que es Basic American Foods, y se viene y se instala en el Bajío con una planta enorme. Y entonces ahí sí el negocio, Carlos y mi papá, pues muy preocupados porque pues era como pelear contra Godzilla, contra Sansón, ¿no? Más bien contra, ¿cómo se llama? El de la onda. ¿El de la qué? David y Goliat, perdón. Goliat. No Sansón. Sí. Más bien terminamos siendo Sansón, pero David y Goliat. Sí. Y era un gigante, ¿no? Entonces sí fueron tiempos difíciles. Y de todos los que había, pues fuimos los únicos que pudimos resistir la tempestad. Y finalmente esa empresa también se retiró porque hacerme negocio en México, pues no cualquiera. O sea, muchos vienen y algunos sí logran prosperar y tropicalizarse en México. Y es muy buen negocio para muchas inversiones, pero no todos. Y aquí lo difícil era la parte agroindustrial, el tratar con el campo. En México pues, sabemos que a veces se van por el mejor postor. Y a veces no hay tanta fidelidad de la proveeduría en ciertos momentos. Y en otras, pues al revés, son los que te hacen fuerte, ¿no? Hay gente que es muy leal, muy fiel, muy comprometida, muy disciplinada. Pero hay otros que nada más están jugando al mejor postor. ¿Quién me da más? Y eso le pasó a esta empresa, como que pensó que era a lo mejor tal vez como en Estados Unidos, que firmas un contrato y se va a cumplir al pie de la letra. Aquí a veces no es así, y sobre todo cuando hay precios muy muy altos se disparan. El ajo y la cebolla son productos de campo que tienen sus ciclos, y hay ciclos donde es muy muy cara la materia prima y luego vuelve a estar muy muy barata, y esos cambios tan radicales como que la empresa no los pudo resistir y bueno, pues nos hizo temblar, pero también nos hizo un favor porque nos quedamos como el único productor a nivel nacional de este tipo de productos. ¿A qué le atribuyes el éxito o que no fueron como otros que también cerraron? O sea, ¿qué crees que hicieron ustedes bien? Yo creo que la velocidad en las decisiones y tomar buenas decisiones en tiempo y reaccionar al cambio. Inmediatamente tomar acción es algo que nos ha enseñado mi papá, y mi hermano Carlos lo ha llevado muy muy presente siempre eso. El saber tomar decisiones en el momento que se tienen que tomar. Si te esperas poquito, puede que no
no lo logres. Y eso también nos ha servido ser una empresa familiar, que las decisiones se toman entre muy pocos y casi siempre en un consenso de las cosas. Entonces, yo creo que ese es el tema, que hay que adaptarse inmediatamente al cambio, ¿no? Por ejemplo, si empieza a hacer frío y estás a la intemperie y no te pones la chaparra luego, pues muy probablemente pues vas a tener una pulmonía o te van a bajar las defensas, te vas a enfermar. Pero en cambio, si reaccionas luego que estás sintiendo el frío y vas y buscas la chamarra, o si no tienes chamarra te resguardas o te tapas del frío, pues sobrevives. Y así son los negocios. Lo único constante siempre es el cambio. Siempre nos están cambiando las reglas. Bueno, en este ramo en específico, todos los años cambian las reglas del juego y se van incrementando. Cada vez hay más reglas para cumplir con los lineamientos de las normas. O sea, las leyes y todo esto. Sí, la parte en la industria de alimentos hay ciertas certificaciones que tienes que cumplir o que tienes que tener para poderle vender al mercado que nosotros le vendemos. No cualquiera le puede vender a esos mercados porque necesitas un respaldo que diga que tú estás cumpliendo con todas las buenas prácticas de manufactura que tienes que hacer y que tienes la inocuidad y que tienes la limpieza y que tienes las condiciones para otorgar un producto de calidad, limpio y que va a hacer bien a la gente, ¿no? Que no va a tener ese problema. Fíjate, más interesante este tema que dijiste del factor que los ayudó como a salir adelante, porque pues sí, o sea, no lo había visto. A veces las empresas pequeñas como que le tienen miedo al grandote, pero la virtud que tienen las pequeñas es que se pueden mover rápido, y porque las grandotas pues hasta sus ciclos, ¿no?, de planeación son anuales y así. Entonces una empresa pequeña puede pues tomar las decisiones y hacer los cambios que requieran en el momento que sea, ¿no? De alguna manera. Y tienes más velocidad de reacción y eso es lo importante. A veces cuesta trabajo inclusive tomar decisiones, porque también siendo una empresa familiar, pues híjole, estás mucho más cercano tanto a la gente como a los problemas, como a las circunstancias. Entonces a veces sí también te entra el miedo, el pánico a veces, pero no, ahora sí que hay que guardar la calma y reaccionar inmediatamente. Entonces hemos tenido durante el tiempo de Alimentos Compeán muchas situaciones difíciles, pero un lema que siempre tiene mi hermano Carlos, que me gusta, es que siempre hay que agarrar el toro por los cuernos. Es importante porque si uno le está sacando la vuelta a los problemas, cuando ya te enfrentas, ya lo puede ser demasiado tarde. Si empiezas a tener mucho gasto y no cuidas esa parte, pues como la sangre, ¿no? Te puedes desangrar y te mueres por más sano que estés. Entonces sí hay que cuidar bien los recursos. Otra cosa es siempre estar pegado y vigilante de todo, de todas las partes del negocio. ¿Y cuáles crees que son los principales, o sea, retos que ha vivido la empresa? Bueno, aparte de la llegada de las transnacionales, que por ahí como que recuerdo que nos contaste, donde tuvimos el gusto de conocernos en un evento del TEC, pues los fortaleció porque ustedes pudieron agarrar como oportunidad y que les compraron maquinaria a esta empresa, ¿no? Que cerró. Sí. Y fue como... Fue lo de... Bueno, ha habido muchos embates, ¿no? Desde mi papá, que fue el pionero de la zona industrial. Yo creo que de los primeros plantas que se establecieron en la zona industrial. Sí, recuerdo que nos pusiste una foto y que, o sea, estaba así desierto y la nave... Sí, está increíble esa foto. Esa la tomó mi papá. Como tenía... Los ranchos a veces tenía que trasladarse en una avioneta. Él era piloto aviador. Ah, qué padre. Sí, no, él hacía de todo, la verdad. Sí, tenía muchos talentos y ese era uno de ellos. Y volaba en una avionetita que tenía una Cessna, y donde está ahorita Plaza Sendero, ahí había una fábrica de Bombardier, creo que era Bombardier, y tenía una pista de aterrizaje. Entonces ella aterrizaba y se iba en su avioneta y la estacionaba ahí en la nave. Y entonces era muy curioso porque siempre los proveedores decían, sí, ¿de dónde está el avión? Y era como que el punto de referencia. Y es que era un llano alrededor. Cuando se instaló mi papá, la carretera 57 era de doble sentido, pero un carril de ida y otro de regreso era un hilito. Y cuando él hacía eso con su avioneta, la parte de atrás de Avenida Industrias era una terracería. No había nada, no había naves alrededor. Entonces, desde ahí empezaron las dificultades, ¿no? Pues había todo tipo de
de fauna alrededor. Ya. A mí todavía me tocó, en alguna vez hace muchos años, que se nos metiera un zorrillo adentro de la planta. Y se electrocutó porque se metió a comer unos cables en la subestación y no, ya te imaginarás el show. Pero... ¿Pues se fue la luz o qué pasó? Sí, fue así. No sé, o sea, sí hizo corto, pero pues ahí se quedó, pero el olor y todo eso era complicado. Y bueno, muchas de esas cosas pasaron. Esto que te comento de la planta de Basic, pues nos hizo más fuertes porque aprendimos a mejorar nuestros costos, a ser más hábiles para conseguir la materia prima, a movernos rápido, a conseguir clientes, a ser constantes. Otra que comentó mucho mi papá era de saberse apretar el cinturón, ¿no? Saber dónde pues tienes que reducir gastos y ni modo. Entonces ese fue uno de los embates fuertes que hemos tenido. Hemos tenido varios durante la historia. Y otro que no fue hace mucho tiempo, nos incendiamos. Se nos incendió la nave principal, justo la que sale en la foto. Se nos quemó completita ahí por una cuestión de una brasa en una de las tolvas de secado. Fallaron unos filtros y circunstancias que se fueron dando y total que se prendió y se quemó, yo creo que un poquito más de la tercera parte de toda la empresa. Y ahí es donde nos hizo muy fuertes porque nos dimos cuenta de que lo que éramos capaces, ¿no? Y justo nos pasó empezando la cosecha de cebolla, o sea, teníamos las almacenes de materia prima llenos a reventar. Estábamos a punto y bueno, la cebolla fresca no le puedes decir, a ver, ponte en pausa y ahorita déjame atiendo esto y ahorita te proceso, ¿no? En un mes y medio ya se echó a perder toda la cosecha. Entonces tuvimos que tener mucha imaginación para sortear todas las dificultades porque se quemó esa nave y en esa nave estaba parte de la subestación, entonces quedamos sin luz 15 días y luego de aquí a que venía el seguro y checaba todo y fue todo un reto lograr mantener funcionando. Muchos de nuestros clientes nunca ni siquiera se enteraron hasta un año después, 2 años después de que habíamos tenido esa dificultad porque nos pusimos las pilas y a buscar alternativas, ¿no? Y ahí pues lo que más fuerte nos hizo fue nuestra gente. Muchísima gente nos habló para apoyarnos, de si necesitábamos algo. Gente que había trabajado con nosotros nos habló a ver cómo estábamos, qué necesitábamos, hasta ofrecer su tiempo libre para venir a ayudarnos a levantar la empresa. O sea, ahí sí realmente sentimos el valor de tener un equipo y gente comprometida. Y fue como cosechar muchos frutos en eso y gracias a Dios y a que nos movíamos muy, muy rápido en todos los sentidos, logramos sacar adelante a la empresa sin tropiezo y volvimos a reconstruir y al año ya estábamos otra vez con la nave reconstruida y con muchas mejoras. ¿Les tomó un año? Sí, más o menos casi el año calendario. Oye, pues qué padre, ¿no? Que los empleados, casi siempre uno cuando deja una empresa ya no quiere saber nada de la empresa y pues algo debieron de haber hecho muy bien con los empleados como para que digan, oye, voy a ir mis tiempos libres a echarles la mano. Es algo como muy increíble. Sí, la verdad es que tratamos de siempre, dentro de lo posible, lograr que las personas que se vayan por una mejor opción, por un crecimiento. Y las que por alguna situación no estamos de acuerdo en algo, alineadas, pues buscar dejar las cosas lo mejor posible. Casi siempre tratamos de hacer eso y aparte tratamos de tener un buen entendimiento, ser empáticos con nuestra gente y buscar que se pongan la camiseta y pues muchos de ellos se han jubilado de ahí de Alimentos Compeán. Ha habido mucha gente que ya ha salido por tiempo, gente que ha trabajado 40 años, gente que, es más, me tocó a mí una persona que estuvo mucho tiempo en mantenimiento, me tocó a mí ayudarle en la fase de su jubilación y él armó la empresa con mi papá, literalmente, o sea, él armó los fierros que trajeron de Salamanca, él fue el que los construyó y los volvió a poner en su lugar para poder hacer el proceso y todo, entonces ha sido un reto, yo creo que de los retos más grandes que tiene cualquier empresa es su gente, tanto en lo positivo como en lo negativo, siempre es lo más complicado. Yo cuando salí de estudiar, en administración, lo que más me gustaba era recursos humanos, era mi tema favorito.
¿Ah, sí? Sí, pero ya estando en la práctica, no, hombre, tuve muchísimas cosas que aprender. Sí. Una cosa es la teoría y otra cosa es en la práctica, y cada cabeza es un mundo. Entonces, conforme se van multiplicando las personas, se van multiplicando los mundos que tienes dentro de tu empresa. Y la idea es ir haciendo una cultura donde todos quepan todos esos pensamientos. Pero a veces es un reto muy, muy grande, no es fácil. Fíjate, y ahorita tocas un punto que, por ejemplo, con nuestros clientes vemos mucho por la llegada de las grandes transnacionales y las armadoras aquí en San Luis, como que hay una pelea por el personal y ya la gente pues por 500 pesos ya se cambia de empresa. Hasta menos. O hasta menos, sí, o ya los deja salir 2 horas antes y ya se cambian de empresa. Hay mucha movilidad y siento que el empresario potosino está sufriendo mucho eso. ¿Cómo le hace una empresa para...? Porque pues parece que lo obvio es pagarles más y ya, pero a veces siento que no es nada más eso. ¿Cuáles serían unos consejos de cómo retener el talento? Ay, ahorita lo que quisiera es que me dieran consejos. Sí, está bien difícil. Bien difícil retener el talento y conseguir talento, ambas cosas. Sí, no es nada fácil. Este problema no es de ahorita, de unos 5 años para acá. Yo creo que este problema tiene... sin temor a equivocarme, como unos 15 años, desde que empezaron a crecer las inversiones aquí en San Luis. Cada vez más ha sido la problemática y el desempleo aquí casi me atrevería a decir que en cierto nivel es inexistente. Aquí hay demasiada oferta de trabajo y eso sí nos ha hecho vulnerables a todos los empleadores o todos los empresarios, porque es un tema muy complicado y se ha complicado más con tanta oferta de trabajo y con la nueva forma de pensar de las nuevas generaciones. Hay muy poca resistencia al que les ordenen cosas, o a veces hay situaciones donde no es que no le estén pagando bien, es que algo no les gustó, algo no se acomoda en su vida, y aparte pienso que también hay pocos compromisos hechos de ellos que digan, ay, necesito tener este trabajo, si no, no pago mi renta, no pago mi carro, no pago mi boda, no pago mi casa. O sea, sí ha sido un cambio de paradigma y ha sido bien difícil adaptarnos a entender cómo funciona el mercado laboral. Sí. Y creo que todas las empresas estamos buscando la varita mágica de cómo hacerle para tener retención, para poder jalar personal, para seguir con los procesos. Y bueno, hasta las leyes las tenemos en contra. Hay cosas que sí mejoran laboralmente a todos, pero hay otras que en lugar de ayudarnos a ser más productivos, está empujando hacia otros lados, ¿no? O sea, hacer gente más dependiente de que le des, sino ellas buscar el crecimiento, el esforzarse por seguir subiendo de puestos, aprender más, mejorar, mantener una estabilidad. Como que esos valores se han ido depreciando y estamos tratando de entender qué es lo que les llama ahora a los jóvenes para poder tener un trabajo. E inclusive la gente grande y gente que hemos tenido de muchos años que de repente de un día para otro dice, pues ya me voy porque pues ya hay una mejor oferta, ¿no? Y hay veces que hay posibilidades de retenerlos, como tú dices, a lo mejor buscando un ajuste salarial, pero hay veces que nada más es porque ya cumplí mi ciclo y yo, pues ¿cuál ciclo? Yo aquí ya llevo toda mi vida y no siento que no he completado el ciclo, ¿no? Y sí, es difícil, la verdad. Ahorita no hay algo así en específico, consejos que yo les puedo dar. Pues trata bien a tu gente, trata de mantenerte dentro de los rangos de mercado que están pagando, pero creo que tampoco es bueno estar rogándole a la gente. O sea, creo que eso también tienes que cuidar de no caer en la desesperación y buscar que ellos mismos entiendan que el pertenecer a una empresa que te respalda tiene que venir de la mano con la reciprocidad de su compromiso, ¿no? Y es muy, muy difícil. La verdad es que por eso les comento que lo más difícil es la gente, por ese tipo de situaciones donde le piensas por todos lados, buscas dar servicios. Nosotros tenemos la gran ventaja de estar donde inicia la zona industrial casi en el eje 110, comparado con los que están a lo mejor en el 140 que ahorita con estos tráficos, bueno, bendito Dios, ya hoy inauguraron la ruta alterna. ¿Ah, sí? Sí, eso va a venir muy bien, gracias a todos los que han participado. A mí me tocó ir a la primera piedra en el último semestre de Marcelo de los Santos.
Y dijeron que se iba a construir luego. Han pasado 19 años de eso. Y apenas se está concretando, es increíble. Entonces, son de esas situaciones que no te ayudan mucho para tener una mejor zona industrial y aparte la cuestión de movilidad de la gente. Si nosotros en el 110 batallamos con el tráfico y para que la gente llegue, me imagino los que están en el 140, en el 138 o más allá, ellos sí van a tener una problemática todavía más difícil de vencer. Entonces a veces eso del transporte o las facilidades que les dan es por la situación donde están, pero nosotros que estamos aquí pegados y que todas las líneas de transporte pasan por un costado de nuestra empresa, a veces es difícil de que, aparte les tengo que poner un transporte, siendo que el transporte público está aquí al lado porque allá les dan transporte, aunque no sea necesario, aunque se subsidie el transporte o lo que tú puedas hacer, a veces sí es difícil encontrar qué es lo que los mueve. Pienso que hay mucha gente que ahorita no sabe ni siquiera lo que quiere y por eso tiene tanta volatilidad de cambiarse de un trabajo a otro. Claro, falta la verdad es que en nuestra empresa también no es fácil. Pues imagínate, si tú picas una cebolla y lloras en tu casa, imagínate en la empresa que picamos toneladas diarias. Claro, tenemos protección y algunas mejoras para que se sientan, pero no deja de ser algo. Pero también el agua y la cebolla es algo muy benéfico para la salud. Entonces, estás trabajando y estás recibiendo salud al mismo momento de estar produciendo algo que va a hacer bien a todas las personas, ¿no? Entonces, no está fácil esa pregunta, no está fácil. Yo creo que cualquiera que escuche esto y que esté en el área de recursos humanos va a decir, híjole, que así va a estar pendiente a ver si decimos algo que no están ellos implementando. Sí, es una cuestión también de equilibrios, ¿no? Y sí es cierto lo que dices, o sea, por ejemplo, ahorita ya las nuevas generaciones, la generación Z, por ejemplo, ya no... así como dices, ya no tiene ni un carro porque no quiere como esos arraigos que los como detengan. Entonces prefieren usar el Uber y así, entonces no tienen como que esa presión de seguir generando, ¿no? Porque quieren más libertad, autonomía y así, pero pues sí, o sea, seguimos preguntándonos, pero también luego decimos o nos quejamos, por ejemplo, de avances como la automatización y la inteligencia artificial y andamos diciendo, ay, pero nos vienen a reemplazar, pero no nos volteamos a ver, ¿no? O sea, casi siempre el empresario es como el opresor, el malo, ¿no? El que se vuelve rico con el trabajo de los demás, pero no nos volteamos a ver nosotros si nos estamos pues esforzando, si estamos haciendo el trabajo bien, se nos hace muy fácil como que llegar tarde y no sabemos como qué tanto impacto es a la empresa, ¿no? Entonces hemos generado tecnologías como la automatización para pues que no impacte tanto, ¿no? Claro. El trabajo humano. ¿Tú o la empresa han implementado automatización y así o qué tanto, o no es muy posible? Sí es posible. No, hemos hecho muchos intentos de muchas cosas a lo largo de los años. Desde mi papá, él le gustaba mucho viajar, igual que a mí. Iba a visitar plantas en muchas partes del mundo. Entonces siempre se traía alguna solución de algo similar a lo nuestro o adaptar algo. Yo también heredé esa parte. Carlos, mi hermano, también, desde que llegó, empezó a implementar variadores de velocidad, por ejemplo, para que las máquinas tengan un proceso más continuo. Y así, cada generación ha puesto su granito de arena en la empresa. Yo también he buscado el poder automatizar, el poder mejorar los procesos. De hecho, tenemos un lema que heredamos de mi papá, que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Entonces, aunque ya sabemos cómo hacerlas, cada año estamos buscando innovación, buscando tecnología, buscando formas de ahorrar en todo tipo de cosas. Y sí, yo al revés de muchas personas que piensan que la inteligencia artificial nos puede perjudicar, yo pienso que nos puede ayudar muchísimo. Y de hecho ya tenemos una máquina nosotros que examina el producto a través de rayos X, así como los detectores en los aeropuertos, algo similar. Y lo que hace esta máquina es separar lo que tiene una densidad menor o mayor del producto. Entonces, por ejemplo, si estamos pasando, por decirte algo, ajos, y los dientes de ajo tienen una cierta densidad y de repente pasa una piedrita, la separa con un chorrito de aire, con un chisguetito de aire, lo separa. Y eso hace que, pues, no, de repente vas a morder un ajo y así como cuando haces frijoles y muerdes la piedra, pues, que no tengas dentro del ajo ese tipo de material extraño que pudiera impactar la salud o la misma calidad del producto.
Y esta máquina en específico, desde que la compraron, dijeron, y tiene inteligencia artificial. Entonces, hace poco empezamos a ya dominar la máquina y pedimos que nos implementaran la inteligencia artificial, y es que va aprendiendo no nada más las necesidades, sino las formas, las figuras. Entonces, si hay, no sé, algún detalle que ya pareció una piedra con una cierta forma, pues ya detecta, y todo lo que tenga esa forma también lo elimina, no nada más por la densidad. Entonces va aprendiendo y puedes ir mejorando tus recetas en esa máquina. Y ayuda algún mucho. Animalillo que se pueda ir. Sí, bueno, hay muchísimos controles, ¿no? En la industria de alimentos sí nos tienen bien revisaditos. Y esa es una gran ventaja, que es tan difícil el negocio que también no todo el mundo le quiere entrar a nuestro tipo de negocio. Pero sí hemos automatizado. También tenemos otra máquina que separa por color. Entonces hay hojuelas de diferente color, y que quieres mejorar el color de un producto, entonces vas separando todas las hojuelitas que a lo mejor están un poco tostadas o que tienen algún defecto, entonces creas una calidad más uniforme. Eso también lo hemos implementado, pero va a ser muy difícil que todos los puestos se puedan reemplazar. Más bien nosotros lo vemos más que como reemplazar gente, es poder crecer el negocio. A lo mejor no tanto en personal, pero poder alcanzar más volúmenes, más mercados, y empezar a diversificar, ya teniendo los tiempos y los espacios y la capacidad instalada. Sí, las podemos hacer más rápido las cosas. Más que quitar gente, sería buscar crecer. Pero sí, definitivamente, con esta problemática de la escasez de personal para poder hacer los trabajos, pues sí, si puedes implementar tecnología que no necesites contratar más, pues por lo menos ya batallas con menos puestos que cubrir, ¿no? Entonces sí ayuda. Y creo que sí, lo que dijiste está bien dicho. A veces falla mucho de querer nada más señalar al empresario, cuando la verdad somos los que más arriesgamos. Nosotros estamos arriesgando nuestro capital, y eso también tiene un mérito que a veces no se valora, o como que se da por hecho que es la obligación de arriesgar, y no, pues no, cada quien tiene que saber hasta dónde arriesga, pero esa parte a veces, viéndolo desde el lado de empleado, no se concibe o no se valora tanto, y eso es algo que el empresario tiene que hacer también partícipes a su gente, de saber todo lo que está, los planes que tienen y lo que quieres implementar, para que sean conscientes del riesgo que estamos dejando en sus manos, ¿no? Porque ellos son los que muchas veces manejan esas cosas, entonces a veces cuesta trabajo. Genera esa empatía, ¿no? Sí. Yo digo que siempre todos deben de emprender como para que valoren, o para que digan, no, ¿sabes qué? Sí soy de aquí, o que digan, híjole, la neta está más fácil irme a mi empleo con mi horario, y ya yo no veo broncas de riesgos y demás, claro, ¿no? Y también, bueno, obviamente, a mí me toca usar diferentes gorras en la chamba, ¿no? A veces soy la parte directiva, a veces soy el socio, pero también a veces soy el empleado y cuesta trabajo discernir entre, híjole, por el lado de socio, pues me conviene esto, pero por el lado de empleado, pues veo que mi gente está teniendo estas necesidades, y yo también soy empleado, y entonces tengo que también buscar esa empatía, ¿no? Entonces, sí es difícil como empresario, y sobre todo en una empresa familiar. Y otro tema es el ponernos de acuerdo, y que los problemas que se generan en la empresa por parte del trabajo no se trasladen a la familia. A veces es bien difícil separar esas cosas. Ese tema quería platicar contigo, de la empresa familiar, porque siento que no hay mucha educación sobre eso, y la mayoría de las empresas en México son familiares. ¿Cómo es que, bueno, está la familia involucrada también en la empresa, ¿no? Me imagino. Sí. Hay varios como que temas muy puntuales que, o sea, hice una investigación de cuáles son los principales problemas de la empresa familiar, ¿no? Y tengo 5 o 6, y quisiera que nos compartieras cómo tú resuelves esas dinámicas o esos problemas. O sea, y justo es ese tema de la institucionalización. Puede ser que haya como luego confusión de roles, o sea, con lo que tú dices, me pongo el sombrero de empleado y a veces soy socio. ¿Cómo ustedes determinan, luego entre hermanos, así como, pues tú y yo somos iguales, pero en este caso eres mi jefe, no sé, por ejemplo?
¿Tienen alguna método, acuerdos o una forma de plantear? Mira, yo creo que viene mucho trabajo desde cómo nos educaron. Ajá. Y creo que mi papá ahí tuvo un acierto muy grande con todos sus hijos o los que quisieron participar en sus negocios. Es que el que quiere tener tiene que pertenecer y tiene que esforzarse y estar ahí. Creo que desde ahí, desde ese valor de que tu esfuerzo te va a ir generando ese crecimiento, desde ahí nos educó a que pues, ya tiene más años, tiene más tiempo, ha sufrido más con el negocio, pues tiene una mayor participación. Y creo que esa parte de saber diferenciar y saber honrar nuestros principios de lealtad, de honestidad, hace que se pueda trabajar. Porque cuando no hay esos valores, podrás tener todo un gobierno corporativo, podrás tener los mejores asesores, la mejor estructura, pero todo va basado en los valores de cada persona. Y cada hijo ¿Y cada los tienen familiar, como estipulados o...? No, fíjate que esa es una situación con las empresas familiares. A veces crecen más rápido de lo que te da tiempo de ir dejando todo ordenado. Y es un reto que hasta la fecha es lo que estoy haciendo. Yo y Carlos y en su momento mi papá, pero casi siempre los emprendedores, lo importante es hacer el negocio y cerrar la venta y vas dejando un desorden. Yo una sugerencia que le doy a todos los emprendedores es cada paso que vayas dando, ve dejando el orden, ve dejando el antecedente, ve haciendo tus cosas formales como si ya fueras una gran empresa, porque después regresarte y dejar todo eso en orden no es tan fácil. Sí, o sea, todos los vicios, malos procedimientos, mala administración, así como que llegar a querer limpiar todo eso es deshacer un nudo o algo así. Y a veces no es tan práctico. A veces... no sé, como me imagino como las japonesitas que les amarran los pies para que no les crezcan los pies. Pues ya cuando creciste y tienes una altura, pues si no tienes el pie también del tamaño que se necesita para poder pararte, pues puedes perder el equilibrio. Entonces hay veces que se van quedando unas áreas del negocio sin atención, sin crecimiento, y a veces a lo mejor crecen mucho las ventas, pero el soporte con tu equipo no va creciendo de la mano. Pues al rato, pues muchas ventas, pero no las puedes cubrir o no las puedes cumplir. O hay veces que vas generando mucha estructura, pero pues no tienes las ventas para soportarlo y al rato se te cae. Entonces sí, el orden es bien importante, pero sí en las empresas familiares creo que tiene que haber mucha honestidad y mucho empatía y saber ser tolerante, porque no todos pensamos igual. Y creo que eso es lo que ha funcionado en mi familia. Y como que todos ya teníamos la idea de mi papá, de cómo hacer negocios y cómo comportarse en los negocios y toda su experiencia de pues, lo que le salió bien y mal con todos los diversos socios que tuvo. Yo creo que es importante siempre dejar las reglas bien claras y lo más pronto que puedan hacer una estructura. Lo mejor que se puede hacer, que es en lo que estoy empezando, fíjate, tantos años después, hacer un gobierno corporativo, porque ahorita ya empiezan otras generaciones a llegar. Ya hijos de mi hermano trabajan con nosotros, algunos de mis hijos han trabajado ahí veranos también, y ya empiezan a interesarse por el negocio. Y bueno, tengo una sobrina que también nos ayudó muchísimo, Melissa. Ella también trabajó creo que más de 10 años dentro de la empresa. Ahorita ya se dedica un poco más al hogar, pero también tiene ganas de regresar, y ahorita está otro sobrino ahí trabajando con nosotros, Luis, y también trae sus ideas. Entonces ya cuando van siendo más gente es padrísimo, porque traes más talentos o más herramientas que antes no tenías, pero también en la cuestión ya sociedad tienes que ir dejando bien estructurado, porque a lo mejor ahorita los socios somos pocos y podemos entendernos fácilmente porque ya tenemos muchos años trabajando juntos bajo los mismos valores, pero ya cada quien a sus hijos les dio valores similares, pero ya cada quien va cambiando, ¿no? Y cambiando las generaciones y la forma de pensar. Entonces creo que sí es muy importante ir poniendo un orden conforme se va multiplicando el negocio, tanto en personas como en crecimiento económico. Si nos cuentas un poquito qué es el gobierno corporativo, porque creo que no mucha gente sabe qué es, y, o sea, por ejemplo, para una empresa de 10 empleados, ¿aplica? Aplica desde un solo empleado, o sea, tú puedes estar solo, pero puedes poner las reglas
de lo que va a pasar cuando tengas un segundo empleado, un tercer empleado, qué puestos les vas a poner, cómo van a ir creciendo, porque ellos también se van a querer desarrollar. Si tienes todo eso ya planeado, cuando te dé el crecimiento, va a estar muy padre. Okay. Y el gobierno corporativo, a mi entender, te digo, acá estoy aprendiendo sobre eso porque no he tenido mucha asesoría, de hecho ando buscando asesoría sobre eso, es dejar organizada la empresa como lo hacen las grandes empresas. Por eso se llama gobierno corporativo, porque es una forma de hacerlo como un corporativo de una gran empresa, donde cada quien tiene su descriptivo de puestos, sus responsabilidades, su nivel de crecimiento. Inclusive en el gobierno corporativo ya se habla de, si es un negocio familiar, quiénes de la familia sí pueden entrar, quiénes deben de pasar por un periodo de prueba, quiénes nunca van a poder entrar. Ahí se ponen las reglas del juego. Exactamente son las reglas del juego para que el tren no se te descarrile. Y por eso creo que hay una estadística muy triste en México, que muy pocas empresas logran pasar de la segunda generación a la tercera. Aquí, bendito Dios, ya vamos en la tercera generación trabajando en la empresa, inclusive no nada más de la familia, sino también de varios empleados, sus hijos han trabajado con nosotros. Entonces, es a veces difícil de tener la familia, no cualquiera puede trabajar con su familia, no es fácil. Fíjate, uno de los principales problemas de las empresas familiares y de que no pasan, dicen que la tercera generación es la que le toca quebrarlos. En tu caso no ha sido así. No, gracias a Dios. Pero la parte de la sucesión, tú viviste un proceso de sucesión de un liderazgo, ¿no? Que en este caso fue tu papá, ¿no? Y ahorita ya no está tu papá. ¿Cómo aconsejas que sea ese proceso? Ahí te va una estadística, dicen que solo un 3% de las empresas familiares tienen un plan de cómo va a ser esa sucesión. A todas las demás les agarra porque pues falleció la persona, porque ella misma dice, saben que ya no puedo, pido esquina, pero no hay un plan. ¿Cómo ustedes lo llevaron? ¿Y cuáles serían tus mejores consejos para hacerlo de la mejor manera? Porque al final pues es la subsistencia, o sea, un negocio de no solamente de los dueños, sino pues de toda una estructura de un montón de gente. Entonces, ¿cuáles serían tus...? Bueno, híjole, lo estoy viviendo, ¿no? Sí. Actualmente también mi hermano Carlos, cuando mi papá todavía participaba al 100% en la empresa, le fue soltando responsabilidades hasta que un día lo llevó a su oficina y le dijo, aquí está tu silla y ya, ahora sí las traes. Te toca a ti, ¿no? Y de ahí mi hermano se empezó a soltar en cosas que no había participado, como era la parte de ventas, y ahorita es un experto vendedor y sacó un talento que ni él mismo sabía que tenía. Entonces sí fue paulatinamente, pero... ¿Cuántos años tomó? Hijo, la verdad, yo creo que debe haber tenido en la empresa como unos 5 o 6 años que se había incorporado cuando ya le empezó a soltar toda la responsabilidad. Pues fue obviamente rápido. Mi papá siguió de la mano, pero cada vez estando menos encargado de las cosas directas de la empresa. Cuando yo llegué a trabajar con ellos, ya toda la responsabilidad casi del negocio la llevaba mi hermano, un poco de la parte financiera en conjunto y decisiones con mi papá. Todavía me tocaron unos 5 o 6 años de todavía juntarnos los tres. A mí también, pues desde los 15 años me empezó a soltar responsabilidades. Ya para cuando estaba en el final de la carrera, yo estaba manejando uno de los ranchos. Aunque era estudiante, pues ya casi me encargaba en conjunto con también mi mamá y algo mi hermana, de las situaciones administrativas de los ranchos. Entonces, como que el consejo yo creo que tiene que ser paulatino, pero lo que sí recomiendo es que sí sea planeado y que exista como que una regla de que, ya vas a cumplir cierta edad, ya, o sea, en este momento te obliga, aunque quieras o no, a empezar a pasar la estafeta. Si duras 20 años más trabajando, 30, 40, los que quieras, pero tu reemplazo ya tiene que estar ahí listo para entrar. Porque lo más difícil es cuando una cabeza de negocio de repente de un día para otro desaparece, que no es nuestro caso. O sea, mi papá también fue muy paulatinamente, ya cuando yo estaba en pleno responsabilidad, él ya asistía
a la empresa como hobby, no tenía una función, ya no la había delegado completamente a Carlos, mi hermano y a mí, pero sí creo que tiene que ser planeada y tiene que estar escrita, no puede quedar nada más en el entendido, en el acuerdo, porque estando en un negocio y sobre todo al frente de una empresa, los años parecen minutos. Uh-huh. Sí, y las décadas parecen horas, ¿no? O sea, se va rapidísimo. Yo ya tengo, de la segunda vuelta en Alimentos Compean, 25 años trabajando ahí. Entonces, uh-huh. Y recuerdo ahorita que te lo platico como si fuera antier, uh-huh. No ayer, pero antier. Uh-huh. Y sí desde que entré dije, esto falta aquí, porque vi la transición de mi papá en sus negocios, uh-huh. Y aunque había sido un éxito con mi hermano en Alimentos Compean, en otros negocios las transiciones no se pudieron dar de la mejor manera y uh-huh. Muchos negocios se perdieron o no tuvieron éxito por esa falta de cambio de estafeta planeado. Uh-huh. Y algunas, y no nada más de las figuras que llevan la empresa, sino también en puestos. Hay puestos que se va quedando gente. Ahora sí que es una bendición que la misma gente siga trabajando en la empresa, pero también si de repente en la pandemia tuvimos la lamentable pérdida de uno de nuestros gerentes de ventas, uh-huh. y de repente te encuentras con que ¿y quién está preparado ya para entrar o a quién quitamos de dónde para poder hacer frente a esto? Y no es fácil. ¿Impactó? Entonces sí, lo mejor es que hay un plan. Sí se impactó. Sí. Igual pues sorteamos, había forma, uh-huh. Pero sí, siempre hay pues ciertas como síntomas de la empresa que te afectan, ¿no? Pero yo sugiero que en eso, uh-huh. Desde que empieza uno a tener socios o a tener hijos, hay que empezar, uh-huh. A planear. Nosotros no lo hemos hecho, lo hemos aprendido sobre la práctica y creo que es algo que se aconsejaría a cualquier empresa familiar. Uh-huh. Si quieren mantenerse en el tiempo, uh-huh. Hacer un plan y de preferencia asesorarse en gobierno corporativo. ¿Tienen algún, pues tú dices, o sea, ponerlo en papel? Literalmente te refieres a, o sea, sentarte con la familia, escribir cómo va a ser, así es. Ante un notario puede ser local, o sea, dentro, sí. Pero que todos tengan el mismo entendido, que todos tengan la misma idea, uh-huh. Que si, por ponerte un ejemplo, si yo te digo, oye Diana, mañana tráeme una Corona, ¿qué me vas a traer? Pues no sé si una cerveza o... Ese sábado yo creo que una cerveza, pero ¿sí? Si alguien de la familia, no sé si murió, pues vas a traer una corona de flores. Corona de flores. O si es Día de Reyes Magos, vas a traer una corona de Rey Mago, no sé. 100%. Entonces, siempre es importante, uh-huh. Que el mapa mental sea el mismo. Porque, uh-huh. A veces surge que, pues yo estaba pensando en los Reyes Magos, uh-huh. No que alguien falleció, ¿no? O no era sábado, era lunes y pues ¿para qué me traes una cerveza? ¿Sí me explico? Entonces ahí uh-huh. Es bien importante que sí esté por escrito y que todos tengamos el mismo entendido, porque uh-huh. Sobre todo eso es para cuando alguien ya no quiera asumir su responsabilidad, uh-huh. O alguien tenga que asumir la responsabilidad y no tenga la preparación. Uh-huh. Pues por eso, uh-huh. es bueno, es así, uh-huh. Como si fuera, digamos, un testamento del puesto, o sea, uh-huh. De ir dejando escrito lo que a ti te gustaría que eso desarrollara o cómo sería el plan. Uh-huh. Es muy fácil cuando son pocos, pero conforme va multiplicándose la familia, uh-huh. Cada cabeza es un mundo y cada quien piensa diferente. Hay gente que tiene más audacia o más talento para ciertos puestos, y aunque sea el hijo del dueño, pues a lo mejor no es la persona adecuada. ¿Tú ahí qué recomiendas hacer? Yo sí pienso que, uh-huh. Se deben de observar los talentos, uh-huh. No nada más, o sea, sí, lo ideal es que procures que tu familia primero le guste el negocio, uh-huh. Y dejarle libre albedrío de escoger estar o no estar. Y por otro lado, si va a estar, que sí sea una persona que le va a hacer bien al negocio, no nada más porque es el hijo del dueño va a tener que estar en puestos de gerencia o directivos, uh-huh. A lo mejor la persona es excelente persona, pero no tiene las capacidades o no tiene el entrenamiento, y si se le puede dar y llegar al punto, excelente, pero uh-huh. Sin, pues ahora sí que su ardillita, uh-huh. Acá arriba no le da para uh-huh. Llegar a ese, pues mejor que colabore donde puede, donde uh-huh. Es mejor el talento y que esté ahí presente, uh-huh.
pero a lo mejor el negocio puede ser guiado por otra persona que no tenga nada que ver con la familia, o que a la persona que se le dé la oportunidad sí se prepare y se asesore y se cuerpee con gente que le diga el rumbo. Porque sí es bien difícil ya estando en la responsabilidad, a veces no sabes para dónde. ¿Y te ha tocado así como que esa situación de que digas, híjole, pues sí eres pues el familiar como que el más obvio o el más grande que, o sea, de edad me refiero, y como que vas tú, pero no sabemos si tienes las aptitudes, o sea, ¿alguna vez les ha tocado? No tanto, pero lo he visto en otros negocios. Lo he visto en otros negocios. En nuestro negocio creo que los familiares que se han acercado o que han estado con nosotros, sí, pero ha habido de todo, ¿no? O sea, ha habido gente muy, muy capaz para el puesto y otros que nada más estuvieron un tiempito y ya no, o sea, ya no les gustó, o ya quieren hacer sus otras propias cosas. No me he encontrado tanto con eso, pero sí viéndolo ya con mis hijos que ya vienen, pues digo, si no son de ahí, mejor que hagan su vida, ¿no? Pero si sí les gusta el trabajo, que se preparen para que por lo menos sean mejor que yo. Sí. que tengan las experiencias. Es bien difícil transmitir la experiencia. Es fácil a veces contar las historias y esa parte, pero el vivir las responsabilidades del día a día no es fácil. No es fácil fomentar el hábito de la consistencia, de la constancia, de la permanencia y de no abandonar el barco nada más porque las cosas no están como ya quisieras. La primera que me salió mal, ya, ¿saben qué? Sí, y eso me preocupa, lo veo en las generaciones de mis hijos sobre todo. La tolerancia a la frustración es mínima, porque pues ahora todo está muy rápido, el mundo va muy rápido, pero sí veo poca tolerancia. Nosotros, me acuerdo que en los viajes, pues, no tenías nada que hacer más que molestar al que iba al lado de ti en el carro, no tenías ninguna distracción o ir viendo el paisaje, pero eso te fomentaba cierta frustración y cómo resolverla dentro del viaje, ¿no? Entonces, creo que falta mucho entrenamiento en eso, sobre todo las generaciones de mis hijos para abajo. Veo que ese va a ser un gran reto en un futuro, cuando esas personas sean las que dirigen los negocios, el país. Hijo, va a ser, si ya desde mi generación no tenemos la resiliencia de, por ejemplo, mi hermano o mis hermanos más mayores, yo ya veo que nosotros perdemos más la paciencia, somos menos tolerantes. No me imagino a los que yo considero que son pocos tolerantes, no, hombre. Esperemos que algo les ayude la madurez y se logren adaptar a que a veces una empresa, pues tienes que permanecer de pie, aunque esté la tormenta, todo lo que da. Fíjate que ese es otro tema de las pues dificultades de las empresas familiares, pues que el talento pues de la empresa pueda tener la idea de que pues como es una empresa familiar, pues los puestos pues, top o los directivos pues corresponden a alguien de la familia. Entonces llega a haber como desmotivación o no, pues para qué sigo aquí si ya no va a haber para más, ¿no? O sea, que es algo real, ¿no? ¿Ustedes cómo trabajan eso? ¿O si están abiertos a que cualquier persona, sin importar que sea de la familia, entre? No es tan fácil, pero sí se ha dado. En nuestra empresa sí se ha dado. No es tan fácil porque a veces tiene que ver mucho con la confianza de la persona que estás pensando, ¿no? Y también que crezcan a ese nivel, porque va creciendo la empresa y a veces el talento, por más que le des, va creciendo el puesto y las responsabilidades y todo, y a veces la capacidad tiene un límite. En cierto momento, ¿no? A menos que lo logres vencer y sigas creciendo, pero sí es complicado, o sea, no puedes soltar tan fácil porque ahí te estás jugando tu patrimonio. O sea, la persona a lo mejor sí quiere tener el crecimiento, pero ya con el capital que ellos están manejando, es tu patrimonio. Entonces, es como cuando le das a alguien para tu dinero para que lo
lo invierta en la bolsa y de repente diga, ay, perdimos, ¿Qué crees? híjole. Bueno, si te dicen perdimos, pero tú fuiste el que lo invertiste, dices, bueno, pues por menso, ¿no? o chin, me fue mal, pues pero lo entiendes. Pero cuando alguien más lo hace, híjole, yo creo que cuesta trabajo tener esa confianza y soltar esa decisión. Pero a veces, y casi siempre, bueno, creo que muchas de las empresas, sobre todo la parte tecnología, me acuerdo que decía Steve Jobs, yo prefiero contratar gente que sea mejor que yo para que lo hagan mejor que yo. Y sí, pero es como que es un paso difícil de dar porque no siempre tienes los mejores resultados o a veces te da miedo soltar esa responsabilidad y no tenerla en tus manos para poder decidir. Sí. Yo creo que por eso muchas empresas se mantienen, porque se mantienen la familia en el liderazgo, pero no siempre es lo mejor. Hay veces que sabes que hay personas que pueden hacer lo mejor que tú, pero el cariño a la empresa creo que también nunca va a ser igual el que sea tuya que estés manejando la de alguien más. Aunque mucha gente se pone la camiseta también, que a veces la defienden más que uno mismo, ¿no? Hasta le dicen, no, espérate, ya ni yo haría eso, ¿no? Entonces, sí. Pues, de hecho, una vez vi una entrevista de Aramburu, también difícil su nombre, Aramburu Zavala, la dueña de Grupo Modelo. Que dijo que, o sea, le ofrecieron mucho dinero por comprarle la empresa. Sí vendió una parte, pero ya no se animó a venderla toda. O sea, por más de que le decían más y más y más, primero porque la quería mantener mexicana. No sé si hay algún político le dijeron, no te la lleves, o sea, no la vendas. Pero la quería mantener mexicana y justo dijo eso, o sea, es que pues es como algo pues de la familia, o sea, que va más allá del patrimonio y del dinero, ¿no? Sí. Entonces no la puedo dar porque no sé qué van a hacer con ella y no quiero que hagan cosas que no sean lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues sí, tiene sentido. Sí, es muy difícil, pero creo que también porque entregas todo, corazón y vida ahí en la empresa. Todos los días estás ahí, todos los días estás tratando de sacarla adelante, tratando de crecerla, tratando de mejorar todo y para todos, ¿no? Entonces, todo ese cariño, esa inversión, pues no es como si te dijeran, ¿quieres poner en adopción tu hijo? Híjole, pues es mi hijo, ¿no? O sea, exacto. Híjole, no podría, ¿no? Pero sí, claro, yo creo que si en algún momento algún grupo llegara y nos dijera, ay, te ofrezco comprarte, pues sí, porque también sabemos hacer negocio y sabemos agarrar ese capital y volverlo a buscar crecer, pero sí es difícil porque tienes mucho cariño, o sea, cada clavo que está ahí puesto, cada tornillito, cada detalle te ha costado mucho trabajo y ese es el cariño, o sea, si quieres a la empresa como si fuera otro hijo más. Pues creo que ya abordamos casi los temas de las empresas familiares. Nos falta uno muy importante, porque parece que pues entre familia a veces como que los límites también del respeto son más fáciles como de pasar, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor a un empleado pues regañarlo, insultarlo, pues no, ¿verdad? Pero pues a tu hermano o a tu papá, no sé, como que se te hace más fácil, ¿no? ¿Cómo ustedes hacen la resolución de conflictos? ¿Han tenido algún conflicto alguna vez y que dijeron, aprendí una forma de cómo llevarlo? No sé, o sea, poner a alguien que no sea de la empresa a hablar a las dos personas involucradas, o ¿cómo le hacen? Ay, bueno, sí, bueno, a través de los años ha habido muchísimo, ¿no? De eso, y cada experiencia nos ha dejado diferentes aprendizajes. Y sí, hay mucho de eso. La verdad, tengo la ventaja que con Carlos, mi hermano, somos muy parecidos. ¿Muy unidos? Muy unidos y muy parecidos en la forma de tratar a la gente. Pero sí, a veces hay ciertos límites que se rebasan, pero tratamos de hacerlo siempre, de preferencia en privado, no enfrente de la gente. Tratamos de cuidar mucho eso. Y sí, el respeto es importantísimo. Si pierde el respeto, pues se pierde todo. Se pierde la confianza, se pierde la amistad, se pierde. Y sí hemos tenido a lo largo del tiempo diferentes cuestiones familiares que no han resultado como quisiéramos o no se dieron los resultados como quisiéramos. Hemos tenido que de repente tener
socios familiares y luego ya no tenerlos. Hemos tenido diferencias de opinión muy seguido. O sea, yo creo que cada semana tenemos algunos temas encontrados porque cada quien tiene su perspectiva del negocio, pero tratamos de resolverlo siempre platicando. A veces cuando vemos que pues, las cosas no estamos poniéndonos de acuerdo, pues mejor le damos un descansito y volvemos a retomarlo para cada quien írselo pensando. Pero como sabemos todos los familiares que lo que queremos es el bien del negocio, porque al final de cuentas de ahí vivimos, de ahí es nuestra calidad de vida, de ahí hemos tenido todo lo que tenemos en la vida y de ahí han salido los recursos para todo, pues lo cuidamos. Entonces sabemos que un conflicto familiar también genera pues, un conflicto en el negocio. Entonces sí cuidamos mucho esa parte. Sí ha habido momentos en que nos ha ayudado mucho tener asesores de ciertos temas para que no es lo que tú opinas o lo que yo opino, ¿no? Es lo que el deber ser y de ahí vamos buscando un punto medio, pero asesorados, no nada más inclinándonos hacia tu lado. Entonces sí muchas veces rebotamos cosas con nuestro contador, con el abogado, con expertos en la materia, porque a veces nos sentimos muy conocedores del tema después de tantos años de estar ahí, ¿no? Entonces, y a veces nadie va a saber más de cebollas y ajos que yo, y pues resulta así que es, así a veces es difícil. Y bueno, otra cosa que mi papá nos enseñó es que la ley del mayor siempre existió. O sea, yo estoy educado o chapado un poco más a la antigua, más como mis hermanos mayores y nosotros más como mi papá, porque pues mi papá cuando falleció podría haber sido mi abuelo. Yo nací cuando él tenía 53 años. Entonces, esa educación de también tener el respeto hacia el mayor y darle, creo que se ha utilizado bien por parte de mi hermano mayor, de mi hermana, pero también ellos han tenido ese respeto. Y hay veces que sí, estamos en el límite de la discusión porque es difícil. Cuando ya es mucha responsabilidad y hay que tomar decisiones, cuesta mucho trabajo, dependiendo desde qué ángulo lo estés viendo. Entonces sí ayuda tener un tercero que te ayude a mediar a veces, pero pues lo mejor es guardar la calma y tratar de entender el otro punto de vista. A veces cuando estás metido mucho en la problemática del negocio, no entiendes, no escuchas, no ves otros puntos de vista. Pero sí me ha pasado en tiempos recientes y en tiempos pasados y nos ayudamos mucho a tratar de hacernos reflexionar uno a otro. Entre la familia, ¿no? Inclusive los que están alrededor pues ven situaciones, o por ejemplo cuando fue el incendio, no, pues sentimos un gran apoyo de toda la familia y ánimos, y bueno, ahí el liderazgo de mi hermano nos ayudó mucho a que la gente no se espantara y pensara que ya se había acabado el negocio. Y también, bueno, pues, se oye mal que yo hable de mí mismo, pero también mi liderazgo de vámonos y órale, a darle rápido, y esto no puede parar porque están esperando ahí más de 2,000 toneladas de cebolla que tienen que procesarse, vámonos a seguirle y no sentarnos a lamentarnos y hacernos de la víctima, y que yo creo que eso ayuda también. Entonces esas partes positivas, cuando vienen las negativas, pues también se valoran y sopesas. Ya no te aferras tanto a la discusión, sino sabes que a final de cuentas estamos yendo por el bien mayor, que es el de todos, ¿no? En el mismo barco. Exacto, siempre usamos esa analogía del barco, ¿no? Todos vamos en el mismo barco, a veces uno trae el timón, a veces otro, a veces todos estamos remando y algunos vienen remando en contra y también hay que hacerlos remar para el mismo lado, pero sí, todos vamos en el mismo barco y todos buscamos el mismo objetivo, que siga adelante la empresa y que siga siendo redituable, ¿no? Para eso son los negocios, para dar un fruto. El momento que dejan de dar dinero, pues ya no es negocio, ya es beneficencia o pérdida. Sí. Y bueno, ¿qué es lo que tú consideras que aportas más valioso a la empresa y qué es lo que consideras que tu hermano o que le pudieras decir que admiras de él? No sé si se lo dices regularmente. Fíjate que a raíz de los temas que hemos tenido fuertes de la empresa, antes a lo mejor no lo decíamos, pero en los últimos tiempos no hemos tenido oportunidad de tener esa honestidad, ¿no? Y yo sí se lo he comentado. Admiro muchísimas cosas de él, y aparte pues, por la edad que tiene y por
me lleva 22 años. Entonces, digo, pues ha sido como también un segundo papá para mí. En la parte del negocio él me ha enseñado muchísimo, le he aprendido enormidades en cuestiones de finanzas, es un matemático genial, tiene una mente privilegiada para poder hacer cálculos y también para razonar las cosas. Es alguien que él mismo me comenta esa palabra que casi no se escucha, que es muy pragmático, o sea, es muy objetivo en muchas cosas. Y creo que él es como que el que mete el centro de la empresa, el que mantiene los pies sobre la tierra y hace darnos el enfoque y no perdernos en el día a día, en el camino y con la tormenta, ¿no? Entonces es un buen capitán y también tiene buen liderazgo, tiene excelente carácter. No, tiene muchos talentos, la verdad. Yo creo que eso es por eso es también tan fácil de trabajar con él. Y sí, él también me ha dicho muchas cosas que aprecia de mí. Y yo soy una persona de gente, me gusta mucho platicar con la gente. Yo le meto el corazón, él le mete el cerebro, yo le meto el corazón a la empresa. Y juntos hacemos buena combinación. Creo que eso ha sido mi mayor aportación a Alimentos con Pena, es volver una empresa mucho más humana. Sí, enfocada en producir, en generar, en crecer, pero sin dejar atrás la parte humana, ¿no? Y creo que esa es una gran combinación de que pues, él es ingeniero y yo soy licenciado. Y esa parte desde el estudio te lo da, pero nuestras personalidades son así. Y yo soy a lo mejor la parte más social, él también es muy bueno para socializar, pero no es tan social como yo. Yo soy como que más abierto a la gente, más abierto a la parte emocional de la empresa, a la de comunicación en la empresa. Y siento que eso nos ha complementado y hemos sabido potencializar nuestros talentos. Tanto él, aparte es un gran financiero, entonces ayuda mucho. O sea, sí, ya ha ido él creciendo en edad y sí me puede que ya más cerca esté de decir, ay, gracias, te encargo el changar, ¿no? Pero creo que hemos ido razonando eso y ahorita estamos en esa transición de irme pasando, pero hay cosas que yo no me siento con el talento que él tiene, que me falta conocer. A lo mejor ya estando solo, pues saco alas de donde no había. pero sé que él confía en mí y que también, así como él sacó el talento de las ventas, que nunca lo había hecho antes de que mi papá le dejara la silla, igual yo creo que cuando llegue el momento yo pueda retomar algunas cosas. Y algunas sé que no voy a ser el experto ni mucho menos, pero también estoy abierto, que vienen las otras generaciones, vienen sus hijos también, que pueden apoyar, aportar. Y si no hay nadie en la familia que sepa, pues también están nuestros empleados de confianza de toda la vida, que también pues tienen que madurar y tienen que crecer y tienen que llegar, o gente que pueda tener el talento o que pueda tener la experiencia que nos ayude a llevar el barco, ¿no? Creo que mientras más grande el barco, pues más personal necesitas y más marineros que sepan cómo ayudar, ¿no? Y me dijiste que te interesa mucho la psicología y la metafísica, estos temas. ¿Cómo influyen en tu forma de liderar o de tomar decisiones? Todos los días está presente. La parte psicológica, siempre que manejes gente y que tengas un liderazgo, ahora sí que mientras más experto seas, mejor te va a ir con la gente. Porque tienes que entender su lenguaje, su mundo, su forma de ser para poderlos liderar. No todos aprenden de la misma manera, hay muchas formas de aprender. Hay gente que es muy visual o muy auditiva o muy numérica. Hay gente que tiene que desarmar este micrófono para saber cómo funciona y hay gente que nada más sabe que ahí va a entrar la voz y se va a grabar. Y así, entonces la psicología es, yo creo que de mis cosas que más me apasionan, aprender de cómo es el pensamiento humano y cómo poder resolver. Y por la parte de metafísica, pues todo es metafísica, desde la religión hasta lo que pasa el día a día, ¿no? Entonces, esa parte me ayuda a tener esperanza y fe de que las cosas van a salir bien, me ayuda a calmarme, me ayuda a razonar con mi ego y no entrar en pánico, no entrar en miedos que va metiendo el ambiente.
Entonces, todos los días es una continua lucha psicológica y por la parte metafísica de sentir que siempre hay un mejor mañana, siempre hay alguien que nos cuida, siempre hay alguien que va a venir a darnos lo que necesitamos. Entonces, todo el tiempo estoy trabajando. La metafísica me encanta. Otro libro que dice que ¿qué libros te recomendaría? ¿Qué libros nos recomiendas? Metafísica 4 en 1 de Connie Méndez. Es uno de los mejores libros. Ahí yo aprendí la metafísica y de ahí en adelante, bueno, pues ya le seguí en muchas otras cosas, pero creo que siempre que vayas de la mano de Dios, que es también pues, es metafísico porque... ¿Eres católico? Soy católico. Ya no tan practicante, pero sí soy practicante y mantengo mis amistades como el padre Rubén, que me ayudan a aterrizar en lo espiritual. También tengo en la familia muchas personas que son muy creyentes y creo que en esa parte de la fe, como es algo metafísico, no lo puedes tocar, no puedes. Ayuda mucho tener presente a Dios en tus decisiones, ¿no? Hay veces que, pues sí, le puedes pedir a Dios todo lo que quieras, pero si tú no actúas, no se dan las cosas. Entonces, también es copartícipe de nuestro negocio, tanto Dios como la fe, pero sobre todo la parte de tener una esperanza de que las cosas van a ir bien. Y de que esto, sí actuar rápido, sí preocuparse y ocuparse, pero también confiar en que vamos a salir adelante como hemos salido adelante siempre. Siempre y cuando le metamos las ganas y los recursos que se necesitan, ¿no? Fíjate, yo una vez quería hacer un podcast para hablar sobre la fe y la importancia en el emprendimiento, pero como que ahí le pregunté a la gente y me dijeron, ay, ¿cómo vas a hablar? Y pues es que también la parte emocional, no nada más es números, finanzas, marketing, o sea, también el ser emprendedor. Y el tema de la fe, o sea, porque a veces los panoramas casi siempre son, o sea, los negocios casi siempre son de catastróficos o de bajada o de que no va a funcionar o un chingo de cosas, o un chorro de cosas, un chorro de variables que te van a impedir lograr tu objetivo, o sea, entonces es importante como que tener esa fe, esa parte también espiritual. Hay gente que dice, no, escucha a Maquiavelo para, eso es la filosofía del emprendedor. Otras personas dicen, no, que los estoicos te ayuda un poquito más. El estoicismo es buenísimo. Yo he aprendido muy poco últimamente y se me hace una filosofía excelente, sobre todo de resiliencia, ¿no? De mantenerte. Yo creo que no hay emprendedor sin fe. Y no me refiero a una fe católica, una fe budista, una fe de religión. Si tú no crees en ti mismo, ¿cómo vas a ser emprendedor? ¿Qué te va a dar el valor para salir adelante? ¿Qué te va a dar el valor para salir y tocar la primera puerta y decir, este es mi producto o esta es mi empresa? O tienes que tener fe por lo menos en ti. Y esa fe es metafísica. La fe no existe, no lo puedes tocar. Dicen que... escuché una vez una frase que me gustó mucho que dice, yo creo en Dios como un ciego cree en el sol. No porque lo ve, sino porque lo siente. Y así es, muchas decisiones que tienes que dar tu salto de fe y decir, pues ahí va, o sea, hay productos que a veces tienes que invertir antes de poder llegar a un éxito. Bueno, hay miles de ejemplos aquí en México y creo que definitivamente la fe y la metafísica es el pan nuestro de cualquier emprendedor. Sin eso, si quieren que todo sea tangible, que todo... No, pues van a desistir en los primeros. Bueno, ¿cuántos inventores hay en la historia? Creo que el Resistol 5000 se llama Resistol 5000 porque fueron 5000 intentos. No me acuerdo, hay un producto así que tiene un número, creo que el 360 y no sé qué, que fueron los intentos que se necesitaron para lograr el resultado de esa fórmula y que lograron hacer... No me acuerdo, hace mucho lo leí, pero me acuerdo que un producto tenía el número de intentos que se requirió para llegar a ese producto. Lo vamos a investigar y lo vamos a poner ahí. Sería buenísimo. ¿Cuál es? Sí, luego me dicen cuál es para ya decir la frase bien. Pero sí, definitivamente la fe empieza por uno mismo. ¿Alguna vez has tenido así tan fe en algo que dices como que las variables no eran muy favorecedoras y que por fe lo lograste?
Mil veces. O sea, creo que cada tercer día hay muchas cosas que están en tu contra. Sí. Y también esa esperanza, esa fe y parte de manejar la metafísica. Hay veces que estamos necesitando algo y no pasa más de una semana cuando alguien llega, toca la puerta y dice, oye, ¿no se les ofrece esto? O me llega un correo o alguien me da un contacto o de repente de la nada suena mi celular y es alguien diciendo, me dieron tu recomendación para esto. Y era, ay, qué bárbaro, qué timing, ¿no? O sea, llega justo. Definitivamente, mientras más creas en eso y que Dios y el universo se configuran a lo que tú vas pensando, pues tienes de aliados a gentes superpoderosas. Es como si trajeras un mega asesor todo el día aquí contigo a tu lado. Entonces, creo que el mantener tu fe, tanto en tu empresa, como en tu gente, como en Dios, te ayuda a salir de muchas cosas que de otra manera te bloqueas, te cierras, dices esto se va a acabar, entras en depresión, entras en ansiedad. Y creo que cualquier emprendedor que no tenga fe, pues mejor que se dedique a otra cosa. Sí, 100%. Sí. No, pues me encantó platicar contigo, Miguel. La verdad es que es un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias. Gracias. ¿Mande? Un consejo, un último consejo. A ver, Rodolfo te tiene una pregunta. Venga. Un consejo que desde tu visión, y bueno, también tienes una parte como que eres consejero en varios consejos empresariales de la zona industrial. En IPAC y en la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, en la UCI y en IPAC. Okay. Entonces, desde tu visión como empresario, lo que sabes, lo que investigas, lo que aconsejas ahí, ¿qué es lo que deberían estarse enfocando, poniendo atención en el año que viene? O bueno, de aquí en adelante, los emprendedores, ¿dónde hay oportunidades? ¿O qué cambios se vienen? O sea, que tú ves que se vienen, que debemos de estar preparados. Mira, hay dos temas que están yo creo que son los temas más saturados del Internet. Uno es el nearshoring, que es el acercamiento de los proveedores a, principalmente Estados Unidos. Y el otro es la inteligencia artificial, porque ya es algo que ya va a ser. No viene, ambas cosas ya son por la cuestión global, por lo que nos enseñó parte de la pandemia y todas las consecuencias que tuvo en la parte nearshoring. Entonces yo les digo, paren las antenas, todo lo que puedan aprender de eso, ahí va a haber muchas oportunidades. Y sobre todo para los emprendedores que tienen el tiempo de darle a eso, ¿no? Entonces, sí. Y por otro lado que es un poco como la regionalización, ¿no? de industrias de forma geográfica, ¿no? Es correcto, sí, traer más cercano a tus proveedores o a la gente que te puede complementar tu proceso. Entonces yo creo que esos dos temas hay que ponerles mucha atención, aprender lo más que se pueda, porque ahí se van a presentar muchas oportunidades. ¿Crees que aquí en San Luis va a ser como todo automotriz por muchos años o crees que va a haber cambios? ¿Qué ves? Yo creo que con esos cambios que están sucediendo con los aranceles y con la situación de Trump y todo eso. Sí, de Trump y de Estados Unidos en general, yo quisiera que no se convirtiera tanto en automotriz o exclusivamente automotriz San Luis Potosí, porque hay varios ejemplos en el mundo donde hubo... Detroit. Bueno, es uno de ellos, el más claro, que dices, sí, pero no me gustaría que después San Luis Potosí volviera a reducir su población o se vuelva pueblo fantasma. Exactamente, entonces no me gustaría. Yo creo que hay muchas oportunidades en toda la periferia también de esa industria, pero inclusive en esa industria hay muchas oportunidades de pequeñas cosas que alguien no puede hacer o a alguien le cuesta mucho trabajo o no tiene el personal, pero tú lo puedes hacer. Entonces se van a presentar muchas oportunidades que mientras esas empresas logran hacer su proceso, como que va a ser venta de temporadas. Pues alguien que hoy no sé en qué invertir y de repente se entera de que alguna armadora necesita un resortito y que se lo hagan, y tú tienes una cochera donde puedes hacer el resortito, pues ponte a hacerlo, porque ya que esa empresa logra hacer un departamento y conseguir la gente, tú ya le estás surtiendo. Entonces va a haber, yo creo que como es mi sentir, yo no conozco nada de la industria automotriz, pero yo creo que va a haber muchas de ese tipo de oportunidades, y también la industria de alimentos. Lo hemos visto, ¿no? Conforme ha ido creciendo en la ciudad, ahorita la cantidad de restaurantes que hay es impresionante en San Luis.
Yo recuerdo y luego hasta ahí fila. 8 años. Ajá. Híjole, pues eran las gorditas de Morales o las enchiladas potosinas. No había mucho de dónde. Sí, había restaurantes muy prestigiados, pero eran contados con los dedos de la mano. Ahorita yo creo que si te dedicas todo el día a ver los restaurantes, no acabas en un solo día de recorrer todos los restaurantes buenos y con una oferta muy buena. Se han abrido esas oportunidades. Se han abierto esas oportunidades. Se han ido abriendo más bien diferentes negocios, y en esos negocios han crecido muchos capitales. Está padrísimo ahorita para desayunar y están llenos. O sea, sí hay mucho flujo. Es que hay muchas oportunidades ahorita para emprender. Muchas oportunidades. Porque nos las pintan un poco aquí en San Luis de que el camino es mejor irte a trabajar en la zona industrial, y como tú dices, o sea, un cliente nos dice, no, es que el único requisito es saber respirar y ya con eso estás adentro. Sí, la prueba del espejo, lo empaña, vámonos. No es tan así, no es tan así, pero sí, estamos llegando a un punto en donde se necesita personal, pero también puedes emprender mientras eres empleado. O sea, no porque eres empleado no puedes emprender, y hay 1000 cosas en que emprender. Y por eso digo el otro tema. El tema de la inteligencia artificial, yo sé muy poquito, pero a mí me tiene maravillado y lo veo muy similar a cuando empezó en Internet. Todo el mundo cuando empezó el Internet, primero padrísimo y qué padre que nos podemos comunicar y tener, pero ya que empezaron los teléfonos inteligentes y que no sé si se acuerdan las BlackBerry, pues ya te tenían esclavizado. Y luego también en la parte de Internet decían, no, esto puede desatar la Tercera Guerra Mundial. ¿Haz de cuenta lo mismo que estamos escuchando ahorita? Yo lo escuché en la época del Internet, y a mí al revés, el Internet se me hizo, wow, vamos a tener una ventana. O sea, conforme más conocía de Internet, más me emocionaba. Y ahorita, a ver, se te va el módem, ¿qué haces en tu casa? O sea, ¿cómo puedes abrir tu cuenta de banco? ¿Cómo puedes comprar se paraliza todo. Tus cosas. Se paraliza el mundo. Un día Internet, que en el mundo entero se vaya el Internet, un día se para el mundo. Eso para mí es más peligroso que todo lo de las bombas, porque para que lleguen a lo de las bombas y la guerra es mucho más adelante, ¿no? Pero un día sin Internet, bueno, ya hasta series que ya hablan de eso, ¿no? Ah, sí. Ajá. Una muy buena. ¿Cuál? Se llama... Sale Robert De Niro, creo, en esa, y él hace como de expresidente y lo llaman para que investigue quién votó el Internet, y era el mismo gobierno que se estaba boicoteando para sacar dinero. El gobierno de Estados Unidos. Está interesante, está muy interesante la postura, pero sobre todo te hace ver qué pasa si un día se va el Internet y pues se caían aviones, se moría gente en los hospitales por 5 minutos que se fue el Internet en Estados Unidos, o en el mundo, no me acuerdo. Entonces, creo que la inteligencia artificial, si le vemos el lado positivo, nos va a traer una ayuda enorme. Y mientras más sepas de un tema que va a ser para nuestro de todos los días de los siguientes 20, 30 años, mientras más adelante estés tú en el conocimiento y que lo puedas aplicar. Por ejemplo, tú si tuvieras el conocimiento, no sé si lo tengas, de la inteligencia artificial y quisieras buscar clientes y supieras bien que programara la inteligencia artificial para que te seleccione los clientes que tú quieres con estas características y sepas cómo darle el detalle, te ahorras un tiempo al de estar, bueno, se les ocurre, o el misma inteligencia artificial que te diga, oye, tengo la necesidad de un cliente que me encargó un logo, pues de aquí a que tu imaginación le echas a andar, y en cambio en 5 minutos tienes 500 logos con las iniciales que tú le pusiste, con los colores que tú le pusiste, con bajo relieve, alto relieve, con contorno de oro, lo que tú quieras, lo que te hubiera tomado a lo mejor un mes diseñar esos 500 logotipos para que tu cliente escoja. La velocidad que tú tengas para programar es la velocidad que tú vas a poder vender más. Entonces, así aplicado en cualquier nicho. Y la ventaja, yo jamás pensé que iba a usar tan pronto inteligencia artificial, y menos en mi proceso. Dije, bueno, a lo mejor en las computadoras, en la parte de ventas, en la parte administrativa, pensé que iba a llegar más pronto a que nos ayudara la inteligencia artificial. Fue al revés, fue en el proceso, donde menos me esperaba que iba a tener una máquina que pudiera tener inteligencia artificial. ¿Qué es esta parte que dices de...? Sí, de los rayos X, de cómo aprende las figuras y va aprendiendo los diferentes materiales extraños. Imagínate que yo tuviera que fotografiar cada cosa y ponérsela en la receta. En un ratito, cada vez que va pasando, va aprendiendo. En un mes
pues si sacó, no sé, 100 piezas, pues ya tengo las 100 piezas, que la próxima vez que vuelvan a aparecer ya las sacó. Ya no me tengo que preocupar por esas. Me preocuparé por las cosas nuevas que vengan, pero esas ya quedaron solucionadas, sin necesidad de una sola persona. ¿Y eso cuánto te representó como en ahorro, optimización? Pues me optimiza los tiempos, porque ya no tengo que hacer varias pasadas del producto. Todavía no lo tengo calculado, pero de que se está pagando la máquina, créeme que se está pagando. Y con esto, o sea, al cubo, o sea, se multiplica mucho más rápido, porque entonces tendría que yo tener más tiempo y después hacer otra selección con personal y en una banda. Entonces, de que te ahorra tiempo. Pero en la parte de emprendimiento, el que decía mi abuelita, el que tiene más saliva traga más pinole. Ahora ya ni el pinole se usa, pero quiere decir que el que tiene más de algo, más rápido se adapta a los cambios, más rápido entiende cómo va a ser el mundo. Entonces, yo quisiera tener el tiempo para estudiar algo de inteligencia artificial. Sí, yo también. Veo que mis hijos ya la manejan, por ejemplo, el ChatGPT. O sea, yo uso Gemini. ¿Sí? Me gusta más porque siento que ChatGPT alucina mucho, como que se esfuerza demasiado a darte una respuesta en vez de decirte, no sé. Entonces, pues de repente, así como que digo... ¿Cómo se llama esa? Gemini, es la de Google. Gemini. Gemini. Bueno, hasta la del WhatsApp que ya viene ahí gratis también. Sí, también. Esa no está padrísimo. Bueno, pero está padrísimo. No, me gusta más ChatGPT. Yo, la verdad, lo he usado muy poco. Pero cada vez que lo uso a través de mis hijos. Les digo, a ver, háganme esto. Y ellos y en un ratito hacen algo que a lo mejor, si yo lo hiciera, porque ellos están más tecnificados, a lo mejor tendría el mismo resultado, pero en media hora o en una hora. Y ellos en 5 minutos me resuelven. Pero me gustaría tener la capacidad de tiempo para poder aprender inteligencia artificial. O sea, eso para mí va a ser, ya es un parteaguas. De hecho, ya en el 2023 ya es un parteaguas. Creo que empezó en enero del 2023, ¿no? ¿En qué año rodó? Bueno, es que ya tiene mucho, pero... O sea, pero ya públicamente. Sí, ya 2023, 2023, creo, sí. Si ahorita nos pusiéramos a ver las bases de datos que se han generado, o sea, si hubiera una estadística, híjole, yo creo que en 5 años vamos a tener las mismas bases de datos que se entienden de toda la historia de las bases de datos. O sea, la multiplicación. Imagínate que quisieras buscar cómo se cura cierta enfermedad, pero ya tienes unas bases de datos 10 veces más de lo que se tenía el año pasado. Con más exactitud vas a encontrar la cura. Nada más por irnos por la medicina, pero problemas que se han tardado en resolver muchos años, esto va a cortar los tiempos. Lo que tomaba, te digo, hasta tu misma empresa, lo que te tomaba a ti en diseñar, en que te saliera bien, en poder hacer una buena presentación, ahorita en media hora, ¿para qué hora lo quieres? Me das cita a las 4 y a las 4 ya te tengo tu respuesta, ya te tengo tu campaña, o por lo menos un render de tu campaña, cuando antes, en una semana te tengo la guía, ahorita ya es en una hora te tengo una idea, y una idea bastante atractiva, a lo mejor más atractiva que lo que te ha tomado el tiempo. Bueno, yo te hablo sin saber, pero así lo veo yo, va a revolucionar el mundo en cuanto a velocidad. Claro que ese tiempo que te ahorras, pues lo puedes aplicar en otra cosa. En lugar de atender un cliente, puedes atender 10. Y esa es una gran ventaja que va a tener la inteligencia artificial. Sí. Y sí, bueno, siento que, por ejemplo, en el caso de yo que la trato de incorporar en mis actividades, sí me ayuda, sí me resume, sí me da más tiempo, pero siempre necesita el ojo humano. Nunca nos va a sustituir, eso sí estoy seguro. Pues igual que el internet, también decían que no, ya se acabó. Muy similar en el 2012 cuando se iba a acabar el mundo, porque ya como si era en el 2012, en el 2000. Creo que cuando iba a cambiar el siglo también decían que las computadoras iban a echar a perder y porque ya no tenían los números. No, era todo... Ahorita nos da risa, pero en ese entonces sí había muchas personas que dijeron se van a detener muchas cosas en el mundo, los bancos. Nada, yo el 1 de enero del año 2000 y todo como si nada. Entonces, sí. Sí, somos muy catastróficos. Pero bueno, también algunos especialistas de inteligencia artificial sí dicen que sí hay que tener como que cuidado porque sí no se nos puede salir fácilmente de las manos. Como todo. Sí, cualquier Pero cosa. Así tipo Terminator, o sea, de que... No lo dudo, pero ese riesgo ha existido desde que existe piedras y palos. Hay gente que es mala y hay gente que es buena, ¿no?
¿no? Y hay gente que es normal, ni tan buena ni tan mala. Siempre va el riesgo de que una persona se le bote un tornillo y quiera acabar con la humanidad. Que ahorita, bueno, hay una pelea de China y Estados Unidos a ver quién genera están con el tema de supercomputadoras para que se pueda dar el salto, pero quién gana como que la guerra de la inteligencia artificial. ¿Tú quién preferirías que ganara? Hijo, la verdad preferiría que no se pelearan, porque ambos tienen cosas extraordinarias. También he estado en China y son extraordinarios los chinos, la verdad, en muchísimas cosas. A mí me encantaría ir a China. Pero Estados Unidos lo conozco desde bebé y también sé que son gente también extraordinaria y tienen ambos, creo que deberían de sumar sus fortalezas en lugar de pelear sus diferencias. Sí. Claro, en el mundo globalizado y en el mundo monetizado es una utopía, ¿no? Pero pienso que si hubiera más alianza como la que se ha logrado durante todos estos años en globalizar, en ser cooperaciones, es lo mejor, porque en este tipo de guerras siempre hay perdedores. El ganador, a final de cuentas, fue el que dominó y es el que cuenta la historia, pero siempre hay muchos efectos secundarios que nadie toma en cuenta, como ahorita tantas enfermedades que están saliendo a raíz de la cuestión de la pandemia y lo débil que nos dejó en muchas personas. Híjole, creo que sería bueno que mejor buscaran encontrar sus diferencias y cooperar. No le veo ningún beneficio que alguien gane uno u otro. Se perdería mucho. O sea, creo que sumando sus talentos es mejor para todo el mundo. Pero sí, son 100%. Las potencias que están dominando el mundo. Y hay nosotros ahorita pues, tendríamos que estar un poco más del lado de Estados Unidos porque son nuestro vecino, ¿no? Es como el de tu casa. Pues, a lo mejor te llevas mejor con el de la entrada de aquí. Pero el que tienes aquí al lado es el que hace ruido y hace fiestas y pues te la tienes que llevar bien para que le baje el volumen cuando tú quieres que le baje. Exactamente. Con el otro ni siquiera puedo hablar porque es otro idioma. O sea, exacto. Bueno, también en Estados Unidos, pero como que está más... Creo que nos entendemos más hasta en eso. Todos tienen sus ventajas y sus desventajas, pero en esto de la inteligencia artificial definitivamente yo le veo un mundo de posibilidades y más que sustituir al humano es complementar y potenciar los talentos. Y como hablábamos al principio, el recurso más limitado que todos los seres humanos tenemos es el tiempo. Y cualquier cosa que te ahorre tiempo para que ese tiempo lo puedas aprovechar en cosas de esparcimiento, en cosas de contribuir a la sociedad, en cosas que te llenen o que puedas dar, híjole, pues bienvenido. Bienvenido. A mí me encantaría tener más tiempo para mi familia, más tiempo para mis amigos, más tiempo para conversar con gente como ustedes. Me encantaría, y si la inteligencia artificial me hace la mitad de la chamba, pues venga, ¿dónde firmo? ¿No? Para yo 100%. Tener esos tiempos. Entonces creo que hay muchas ventajas. Siempre va a haber riesgos, les digo, desde que se creó el humano, la supervivencia nos hace tener riesgos, de que uno quiera meter contra el otro, o sea, acabarlo, pero también gracias a la cooperación se han formado las ciudades, las comunidades, los países, más en la cooperación. Entonces, esto es otro instrumento más que si lo sabemos usar bien, nos va a dar para muchísimas. Para mejorar nuestras vidas, ¿no? Claro, definitivamente va a ser mucho más confortable la vida. Ahorita yo les platico mucho a mis hijos y también a mis familiares que yo casi todos los días que me baño doy gracias a Dios, doy gracias al que inventó la regadera y al que inventó el hidroneumático y el boiler y el agua calientita. Y digo, yo tengo mucho más comodidad que el rey más poderoso de finales de la Edad Media, que necesitaba traer agua de quién sabe dónde y no tenía el agua corriente y se podía bañar cada mes o cada 2 meses. Y ahorita diario me puedo bañar. Me meto a la planta, huelo cebolla, hoy me baño el día que quiera, a la hora que quiera. Inclusive la persona que gane menos en la zona industrial, por lo menos tiene agua corriente, agua potable, mínimo para tomar. Sí, son lujos que no valoramos porque los tenemos tan a la mano, pero son lujos que para otras personas pudieron significar pero algo inalcanzable, ahorita ¿no? Dices,
padre que tengo al alcance el poder todos los días darme un baño. Bueno, claro que cuidar el agua en San Luis Potosí, pero definitivamente es un privilegio lo que tenemos en cada una de nuestras casas, desde la casa que a lo mejor tiene menos agua, pero tiene agua para poder ir al baño y no preocuparse qué va a pasar, ¿no? Entonces sí creo que hay muchas ventajas en cada herramienta que el ser humano va generando, y esta es una de ellas. Yo les recomiendo, aprendan lo más que pueda, porque va a ser el pan nuestro de todos los días, así como ahorita es el internet. Y ahorita hasta perdemos la contraseña de nuestro correo y queremos, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo. Claro que sí, Diana. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. Ha sido todo un placer conversar con ustedes a todo dar. Gracias, igualmente. Y pues muchísimas gracias por sus enseñanzas. No, gracias por las preguntas y gracias por tenerme aquí en su programa, y les deseo mucho éxito y que este podcast le pueda ayudar a toda la gente y el alcance, y pues lo que sí les puedo decir es siempre den de ustedes, porque eso tarde o temprano regresa a ustedes en bendiciones y en amor. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.